Hola amigos, hoy va a estar video interesante para gentes que usan micrófono DJI Mic 2. Estos micrófonos. Ahora justo estoy grabando con este micrófono porque al final voy a grabar otra vez para ver si mejoró sonido o no mejoró sonido. Estos micrófonos compré por ejemplo unos meses atrás. Vino con soft que tenía desde fábrica, pero ahora unas semanas atrás salió una actualización nueva. Voy a mostrar cómo actualizar estos micrófonos y vamos a ver si apareció en menú algunas nuevas características y vamos a también ver si mejoró sonido o no mejoró sonido. Para actualizar micrófonos necesita computadora y primero abrimos, vamos a actualizar hoy receptor y micrófonos. Ahí tenemos receptor y micrófonos. Los tres tenemos que después conectar con computadora. Ahora primero quería ver qué tenemos en menú, si cambia algo en configuración después. Por eso vamos. Configuración de receptor tenemos, configuración de transmisor tenemos y configuración, digamos, para todo el sistema. Acá podemos cambiar brillo de lamparitas de micrófonos. Podemos cambiar lenguaje, fecha y hora, restaurar la configuración de fábrica y información. Esto que me interesa, información ahora, porque vamos a ver que tenemos versión de actualización 04020113. Volvemos a configuración de receptor, vemos mono estéreo, es para que los dos graba al mismo tiempo, en dos micrófonos graba en una pista. Si no, podemos configurar para cada micrófono graba a su pista diferente. Yo voy a quedar en mono porque si usas un micrófono nomás, graba a las dos pistas al mismo tiempo. Configuración de cámara recomendada es si tenés algunas cámaras predeterminadas, puedes configurar acá cámara que vas a usar. Que tenemos más ganancias de receptor, volumen de auriculares, que si escuchamos por acá auriculares podemos configurar volumen. ¿Qué más? Apagar la cámara, si quieres puedes configurar con qué cámaras vas a usar y cuando apagas la cámara se apaga el receptor también. Por tema de cuidar batería, si enciendes la cámara enciende el receptor. Apaga automático, si no usas para que apaga automáticamente. Y esto vehicular dispositivos. Nada más acá no tenemos. Vehicular dispositivos es para que se puede vehicularse cuando metes en esta cajita en cargador, micrófono con receptor, o si compras uno nuevo puedes usar este menú. ¿Qué más tenemos en menú antes que actualizar? Configuración de transmisor. Estos filtros. Ganancia de transmisor. 32 bits flotantes. Bloqueo de tener rec. Es cuando estamos grabando adentro en micrófonos también sonido. Para que no se apague grabación y no se desactiva. A grabar automáticamente. Sacas micrófono de caja. Empieza a grabar automáticamente a su memoria interna. Almacenamiento. Formatear. Notificaciones con vibraciones, cuando se cambia algo se vibra este micrófono. Y indicador de LED, es este indicador de LED que se puede hacer con indicador de LED, o apagar o encender, nada más. Entonces vamos a actualizar ahora. Vamos al computadora. Primero de todo voy a dejar link en descripción de video. Tenemos que ir a esta página dji.com global y downloads y descargamos estos dos archivos. Ahí está, actualización de fecha 9 de agosto 2024. Acá tenemos botón de descarga y tenemos que ver porque hay un archivo que dice receiver y otro archivo que transmisores. Tenemos que descargar estos archivos y no confundir cuál es cuál. Receiver descargamos, dice acá RX archivo. Yo ya descargué, por eso no voy a descargar, pero ustedes tienen que saber. Y transmisores TX. Ahora descargamos en una carpeta y uno por uno tenemos que conectar transmisores con receptor. Tenemos uno por uno, conectar con cable hasta computadora y a la raíz de memoria de cada uno grabar este archivo. Quería decir que mira, para conectar y grabar archivo a este receptor primero tiene que ser apagado y después conectamos al receptor con cable USB y va a aparecer como un USB y ahí copiamos archivo que va al receptor. Ahora los dos micrófonos hacemos lo mismo.
Conectamos micrófonos, abrimos computadora, copiamos archivo, aparece como USB. Hay una carpeta donde graba audio, no nos importa esta carpeta ignoramos y a la raíz pegamos archivo de actualización. Pegar. Tenemos en caja y esperamos hasta que hace todas las actualizaciones. Vemos versión que tenemos. Información, podemos ver que tenemos otra versión 04, 05, 01, 11. Es última actualización de estos micrófonos. Ahora vamos a grabar con estos micrófonos para ver si mejoró calidad o no. Bueno, ahora otra vez ya estoy con micrófonos DJI actualizados. Ya sabemos cómo se puede actualizar. A ver, ustedes me escriben en comentarios y cómo le parece el sonido. ¿Mejoró o se quedó lo mismo calidad de sonido? Chao, hasta próximo vídeo. Suscribimos al canal y dejamos like a este vídeo.